no es tu presencia o mi presencia, es su presencia. Amén. Y es delante de Él que nosotros nos hallamos en esta mañana por su gracia y por su gran amor. Yo creo que hay muchos creyentes que viven su vida sin reposo, sin descanso. Están inquietos, están inciertos, viven con temor, viven con inquietudes y incertidumbres y muchas veces aún piensan que están en peligro. Viven escondiéndose o ocultando cosas en sus vidas. Viven manifestando como si estuvieran gozosos mientras que están tristes internamente. Hay muchos creyentes que viven intentando vivir la vida cristiana, pero sintiéndose menos de lo que deben ser o lo que pudieran ser. Y entonces viven caídos. Hay una gran lista de experiencias en el pueblo de Dios, entre el pueblo de Dios, que nos manifiestan que hay vidas entre el pueblo de Dios que no están en reposo. Yo espero que tú estés reposando en el Señor esta mañana, que Él sea tu verdadero reposo. Pero cuando observo la realidad de la comunidad cristiana, por falta de conocer la verdad, el mensaje bíblico, por falta de entendimiento en las Escrituras, muchas veces viven débiles, no andando como deben. Hermanos, Dios no nos ha llamado a eso, amén. Dios nos ha llamado a andar libremente, gozosamente, sin temor, sin incertidumbre, experimentando victoria tras victoria en nuestras vidas, viendo que nosotros vivimos en un mundo lleno de pecado, viendo que nuestra propia concupiscencia, nuestro propio cuerpo tiende al pecado de este mundo, pero que nuestro Dios ha vencido nuestra debilidad, ¿no? Nuestra inconstancia. Dios está con nosotros, Emmanuel. Pero no solamente que Dios está con nosotros, la Biblia nos enseña que es su presencia, y es aquello que estamos hablando en estas semanas, que es su presencia que hace toda la diferencia. Necesitamos su presencia. Amén. Hemos estado considerando esta realidad importante de su presencia, y ya hemos visto teniendo comunión con Dios. Eso es parte de su presencia, oyendo su voz. Mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Y disfrutando de su presencia. La presencia de Dios no es para sentirnos inquietos, sino para deleitarnos y disfrutar de ella tal como debemos. En su presencia hay plenitud de gozo. Amén. Delicias a su diestra para siempre. Por esta mañana estaremos considerando no solo las condiciones del pueblo en el cual Dios promete su presencia, porque el Dios promete presencia a nosotros, pero no solamente las condiciones de su pueblo, pero también cómo su presencia es manifestada a su pueblo. Es decir, conociendo el carácter de esa presencia, la presencia de Dios para su pueblo escogido por gracia y por amor. Así que lo que vamos a ver esta mañana es su presencia prometida. Que Dios, a través de las Escrituras, a través de su palabra, Él promete su presencia a todo su pueblo. No en una manera general, pero de una manera especial. Si tú lees Éxodo 32, Éxodo 33, tú vas a descubrir esta realidad. Contiene una promesa de parte de Dios que creo que muchos de nosotros no apreciamos por falta de conocimiento. Como dice Oseas 4:6, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. La idea aquí de destrucción no es que fueron eliminados, sino que significa el pueblo siempre se encontró por no conocer a Dios como debían, fracasando y sufriendo innecesariamente, pasando cosas que no necesitaban experimentar, hallándose derrotados espiritualmente. Éxodo 32 contiene la historia de cómo el pueblo se desenfrenó cuando Moisés
tardó en el monte de Sinaí. Moisés estaba en la presencia de Dios. Amén. Mientras que él estaba en la presencia de Dios, el pueblo de Dios que estaba a los pies de ese monte, empezaron a deslizarse. Y el pueblo le pidió a Aarón, el hermano de Moisés, que era el sacerdote, iba a ser ese gran sacerdote, le dijo en Éxodo 32:1, y quiero que estén ahí conmigo en esta mañana, Éxodo 32 y 33, le dice, levántate, le dijeron a él, levántate, haznos dioses que vayan delante de nosotros. Le dijeron a Aarón, el pueblo dijo, levántate y haznos dioses que vayan delante de nosotros. Algo interesante a notar aquí, si le dicen levántate, quizás es porque él estaba sentado, no estaba haciendo su obra. Solo una observación. Pero le pide el pueblo a él que le haga dioses que vayan delante de ellos. Dice, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. ¿Qué le pasó a Moisés? No sabemos. ¿No ha descendido del monte? Obviamente nosotros sabemos que él estaba en la presencia de Dios. Este pueblo se buscó otros dioses para guiarlos. Pregunta, ¿por qué se buscó este pueblo otros dioses? Que los dirigía, que fuera delante de ellos, como dijeron ellos, dioses que vayan delante de nosotros, porque no estaban buscando la presencia de Dios. Y el resultado es, ellos se encuentran ahora buscando otra presencia, otros dioses. Aarón hizo como ellos le pidieron. Para mí esto es lo más raro de este pasaje. Porque es que Aarón, el hermano de Moisés, en vez de pararse contra esta iniquidad que le pedía al pueblo que le construyera falsos dioses, él acude a ellos, responde a ellos diciendo, sí, vamos a hacerlo. Y les pide que le den su oro y todas las joyas que tenían y derriten ellos y después se le va a excusarse delante de Moisés y decir, bueno, ellos me dieron este oro y yo lo derretí y salió un becerro. Como, ¿qué tú esperabas, Aarón? ¿Cuál era tu expectativa? Este pueblo se buscó otros dioses para guiarlos. Es lo que nos enseña este pasaje. Y en el versículo 7 de Éxodo 32, Dios le dice a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Y en el versículo 11 vemos que Moisés intercede por el pueblo diciendo, entonces Moisés, 32:11, oró en presencia de Jehová, su Dios, y dijo, oh Jehová, ¿por qué se encenderá tu furor contra tu pueblo que tú sacaste de la tierra de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Lo que está pasando en este pasaje y lo que veremos también en el capítulo 33 es súper importante para nosotros entender detalles acerca de la presencia de Dios. Nosotros necesitamos estar conscientes de aquellos elementos que nos pueden evitar estar en su presencia y aquellos elementos que Dios quiere en nuestras vidas para que estemos en su presencia. Así que hay tres cosas que quiero observar en este pasaje y estas tres cosas van acopladas con tres personajes en este pasaje. Vamos a ver estas tres cosas. Porque en este pasaje tenemos la presentación de tres tipos de pueblo. El pueblo derrotado, el pueblo intercesor y el pueblo temeroso de Dios. Estas tres cosas vamos a observar aquí en los personajes que nos presenta este pasaje. Un pueblo derrotado, un pueblo intercesor y un pueblo temeroso de Dios. Consideren estas cosas y vamos a enfocarnos en las últimas dos, no tanto en la primera, pero la primera es muy importante para entender las últimas dos. Primero, el pueblo derrotado es presentado en la persona de Aarón
y en la multitud desenfrenada. Esto es lo que está pasando en este pasaje de Éxodo 32. Amados, un paro. Todos nosotros sabemos el terror, el temor, cuán horrendo es tener un sentido de culpabilidad, ¿no? Que uno sabe que ha fracasado, que ha pecado, saber que somos culpables y merecedores de la ira santa de Dios. ¿Tú has experimentado eso? Porque yo lo he experimentado. Consciente de mi falta delante de Dios, de saber que hemos pecado, que hemos fracasado, que no merecemos la presencia de Dios o de su presencia, o que Él ande con nosotros. Si tú no entiendes esa condición, entonces tú no puedes entender tu necesidad por su presencia, porque todavía consideras su presencia de una manera inadecuada. Necesitamos su presencia. Amén. Y Él ha prometido su presencia. El intento de esconder tu pecado, ¿lo has experimentado? El intento de evitar consecuencias logran pocos resultados. Pues siempre vienen consecuencias al apartarnos de la presencia de Dios. Eso es cierto, ¿no? No es como si algunas veces, si nos apartamos de su presencia, va a haber sufrimiento. Este pueblo sufre por ignorancia. No sabemos qué le pasó a Moisés. Aquí estamos. Aarón, ¿qué tú piensas que podemos hacer? Quizás tú puedes hacer algo. Bueno, deme su oro. Vamos a crear nuestro propio Dios. Ignorancia sobre ignorancia. Este pueblo va encomendado hacia su propia destrucción. Van a sufrir. Aarón, el representante de este pueblo, actúa en base a su propia debilidad. Creyente, nunca sigamos nuestras debilidades. Eso es derrota. Y por falta de temor de Dios, hace lo que el pueblo le pide. Miren el versículo 21. Éxodo 32, 21. Y dijo Moisés a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo? Y has traído sobre él tan gran pecado. Y respondió Aarón. Este es Moisés hablándole a Aarón. Y Aarón dijo, no se enoje mi señor. Tú conoces al pueblo, que es inclinado a mal. Porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de vosotros. Y yo les respondí, ¿qué? ¿Quién tiene oro? Apartarlo. Y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Amados, oigan bien. Identificarse con el pueblo derrotado no es difícil para ninguno de nosotros. Todos sabemos cuán fácil es vivir a la luz de este mundo siguiendo la secuencia de este mundo. ¿Es cierto o no? Y todos seguro hemos experimentado la derrota que eso trae a nuestras vidas, destrucción, ¿no? Por la maldad que existe en todos nuestros corazones. No seamos ignorantes. Nosotros somos pecadores santificados, santos pecadores, pudiéramos decir. Nosotros somos por Dios apartados, pero en nuestro interno, en nuestra carne, existe, ¿no? Mora el pecado. Pablo lo dice en Romanos 7. Y Pablo lo está diciendo como un siervo de Dios santificado, dedicado al Señor, sirviendo al Señor fielmente. Y dice, yo sé que hay un problema en todos nosotros, y lo veo en mí en particular, que el pecado mora en mí. ¿Tú sabes cuándo es que el pecado verdaderamente tiene destrucción sobre nosotros? Cuando lo ignoramos o estamos inconscientes de ello. Cuando pensamos que estamos bien y juzgamos a otros fácilmente, bueno, a lo menos yo no soy como ese otro o como esa otra. Y pensamos de maneras que son congruentes con nuestra condición pecaminosa. Pero cuando estamos humildemente conscientes que no solamente este es un día más en cual yo pudiera caer, tengo que estar aferrado a mi Señor, tengo que estar cerca a su presencia. ¿No es cierto así? Algunos creyentes empiezan a pensar que, bueno, han crecido suficiente, son maduros suficientes, son fuertes espiritual suficiente. No es así.
No hay nadie aquí fuerte suficiente que el pecado ya no es un problema para nosotros, porque todos hasta el último día de nuestras vidas tenemos este cuerpo. Y este cuerpo no se vence. Este cuerpo quiere vivir una vida aparte de Dios. Este cuerpo no va a ser redimido. Este cuerpo va a ser destruido y Dios va a hacer, dame un nuevo cuerpo, ¿no? Glorificado. Este cuerpo tiene que ir a la tumba. Este cuerpo tiene que ser transformado. Por supuesto, cuando la palabra habla de fuerza y crecimiento espiritual, no está hablando de que este cuerpo está creciendo espiritualmente, sino el hombre interior va creciendo. Amén. El hombre interior va madurando. El hombre interior va fortaleciéndose y avanzando en el Señor. Identificarse con el pueblo derrotado, fracasado, no es difícil. Todos nos hemos hallado caídos por nuestro propio pecado. Todos hemos experimentado el sentido de derrota y culpabilidad que nos desploma. Algunos han aprendido a esconderlo, a evitarlo por a vivir vidas incongruentes a lo que Dios quiere para nosotros. No fallemos en entender que todos, sin excepción, sufrimos, y quiero decirlo de esta manera, del pecados habituales. ¿Y por qué los llamo habituales? Porque todo pecado es habitual. ¿No? Todo el pecado es algo que va con nosotros. Tú puedes ver el logro que Dios vence cosas en tu vida, y gloria a Dios, porque Él sí lo hace. Lo ha hecho en mi vida, lo ha hecho en muchos, pero no implica que yo pueda ahora ignorar esas áreas en mi vida porque ya no tengo problema. No, siempre ese pecado quiere revivir. Siempre el pecado quiere regresar y sutilmente busca maneras de engañarnos. No, todos padecemos, cojamos de alguna manera u otra. Y tú sabes lo que hacen muchos cuando tienen un poco temor de hablar de la condición de su pecado. Y dicen, bueno, es que el problema mío es que el orgullo, ¿no? El sentido de que estoy descubriendo que tengo mucho orgullo, que soy muy centrado en mí mismo, porque no quieren tocar su condición. Quizás tienen problema con mentira, o tienen problema con odio, tienen problema con pensar mal de otros, tienen problema con tantas áreas de derrota en sus vidas, pero no las quieren atender. No podemos ignorar la realidad que en el momento que nos apartamos de su presencia, nuestra naturaleza pecaminosa tomará el timón de nuestras vidas. No podemos ignorar que en el momento que la presencia de Dios nosotros nos distanciamos, estamos en peligro. ¿Es cierto, no? Porque lo que nos mantiene, hermanos, es su presencia. Él está con nosotros. Pero cuando nos apartamos, como vemos aquí en el pueblo, un pueblo derrotado, buscamos otros dioses y ellos nos llevan a la derrota. Tenemos que identificarnos con esto. Tenemos que saber que esto no es una historia de un pueblo ajeno a nosotros. Esta es nuestra historia. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Amén. De vivir sin su presencia, apartados de su presencia. Lo cantábamos hoy, en tu presencia, ¿no? Es donde siempre quiero estar. Pero existe una mejor manera de andar como el pueblo de Dios. No tenemos que andar así. No tenemos que ir de caída en caída, de temor en temor, sin reposo, sin descanso. Nuestro Dios es misericordioso y bueno, y dice, y clemente en gran manera, es lo que nos va a decir el capítulo 33. Cuando Dios se manifiesta a Moisés y le dice, le muestra su gloria. Así que hermanos, yo quiero aquí, antes de ir a lo próximo, eso primero pudiéramos decir mucho de lo que es un pueblo en derrota, representado por ese pueblo que está deslizado, presentado ahí por el mismo Aarón, que está siguiendo la secuencia de ese pueblo. Pero quiero aconsejarte aquí, amados, amadas de Dios, no vivas en ignorancia de tu Dios. No vivas día tras día ignorándole. No vivas momento tras momento sin pensar de Él, sin considerar que Él es
vital, indispensable en todo sentido en nuestras vidas. Y reconoce que el asunto no es si algunos de nosotros pecamos o si algunos de nosotros nos apartamos de su presencia. Todos pecamos. Todos nos apartamos de su presencia. No pienses que tú eres especial en ningún sentido. No hay nadie especial aquí. Solo Dios en su infinito amor y gracia nos puede cuidar. Y no estoy hablando solamente de pecado, pero de otro lado de la moneda, de perder todos los beneficios y gozos que pudiéramos experimentar estando en su presencia. Así que esa es la parte negativa. El primero es un pueblo derrotado. Pero quiero ahora tornar la página y empezar a ver lo que ciertamente es positivo y otras dos personajes con los cuales debemos identificarnos. Así que la segunda presentación aquí, la del pueblo intercesor, oigan es presentado en la persona de Moisés. Un pueblo intercesor. ¿Qué es un pueblo intercesor? Bueno, vamos a leerlo, capítulo 33 ahora, versículo 1 al 3, donde dice aquí, Jehová dijo a Moisés, anda, sube de aquí tú y el pueblo que sacaste de la tierra de Egipto y a la tierra de la cual juré a Abraham, a Isaac y Jacob, diciendo, a tu descendencia la daré. Y yo enviaré delante de ti al ángel y echaré fuera al cananeo y al amorreo, al eteo, al fereceo, al heveo y al jebuseo, y la tierra que fluye leche y miel. Pero yo no subiré en medio de ti, porque eres pueblo de dura cerviz, no sea que te consuma en el camino. ¿Oyeron bien? Dios está con nosotros. Amén. Él está con su pueblo. Pero Dios puede estar con nosotros y su presencia no ir con nosotros. No sé si tú puedes entender eso bien. Pensemos de esta realidad. Pensemos de esta realidad. Yo enviaré. Tú sabes que una de las cosas que yo me fascino de mi Dios es cuánto Él me protegió cuando yo era tan ignorante. Cuando yo era tan, no, para decirlo muy crudamente, era un imbécil, un tonto. No conocía a mi Dios como debía conocerlo. Tenía temor de mi Dios, pero no el buen temor. Tenía incertidumbre en mi vida. Vivía una vida desconectada de mi Dios mientras que conocía a mi Dios. Sabía mucho acerca de Él, pero no tenía una experiencia personal con Él como debía tenerla. Era salvo por gracia. Dios me había alcanzado. Pero vivía carnalmente. Vivía con todos mis aspectos carnales vivos. Y le doy tanta gracia a mi Dios por tener misericordia de mí. Porque me podía haber destruido. Y merecía destrucción. Me podía haber aniquilado, exponerme, decir, mira, ¿quién tú eres? Y que el mundo vea, amado, es un gran pecador. Pero Dios tuvo misericordia. Dios fue clemente. Dios trató con mi vida. Amén. ¿Ha tratado con tu vida? ¿Está tratando con tu vida? Y me llevó a un lugar de reposo. El reposo en las Escrituras habla cuando ya descansamos en Cristo. Cuando ya descubrimos que Él es el todo. Y que Él ha obrado todo para que yo no tenga que vivir derrotado más. Hermanos, hay intercedores. Estoy seguro que alguien está orando por ti. Yo sé, yo soy uno. Y estoy seguro que hay muchos por lo cual tú has orado también. Padres, oigan y pongan atención. Yo estoy seguro que ustedes interceden y oran por sus hijos. Amén. Intercedor, aquí nos enseña este ejemplo. Y estamos hablando de la presencia, de su presencia prometida. Que Dios promete manifestarse. Dice el versículo 4. Y oyendo el pueblo esta mala noticia, se vistieron de luto y ninguno se puso sus atavios. Versículo 5. Porque Jehová había dicho a Moisés, di a los hijos de Israel, vosotros sois pueblo de dura cerviz. En un momento subiré en medio de ti y te consumiré. Quítate pues ahora tus atavios
para que yo sepa lo que te he de hacer. Moisés representa para todos nosotros lo que es un intercesor. Al ser tratado por Dios por 40 años en el desierto, ¿se acuerdan bien? Sus primeros 40 años fueron en Egipto creciendo. Sus próximos 40 años en un desierto siendo tratado por Dios por dejar que su carne se manifestara y mató a un egipcio. Y tuvo que correr por su vida. Y se encontró en el desierto por 40 años tratado por Dios. Y Moisés ha aprendido a depender de Dios. Moisés ha aprendido a ir a Dios, a presentarse delante de Dios, a temer a Dios. Ha aprendido a buscar dirección de Dios. Ha aprendido a desear a Dios, a depender de Dios en todo sentido y buscar su presencia continuamente. Cuando algo pasa en la vida de Moisés, tú vas a ver a Moisés buscando a Dios, acercándose a su presencia. Y en este pasaje tenemos el ejemplo clásico. Su mente, su corazón han sido formados más y más conforme al corazón de Dios. Moisés es un intercesor. Hombre, mujer, padre, madre, hijos, nosotros podemos interceder. Pero para interceder tenemos que tener un corazón que entiende nuestra condición y entiende lo que Dios puede hacer. Tú sabes que Dios puede cambiar vidas, ¿no? ¿Y cómo es lo que lo hace Dios? ¿Por el comportamiento o por el corazón? Dios cambia el corazón. Y Moisés sabe de que él está, lo que él enfrenta aquí de parte de su Dios. Él viene a ser un intercesor porque al ser tratado por Dios, él conoce su voluntad, la voluntad de Dios. Y aún más importante, él conoce el corazón y el deseo de Dios para con su pueblo. Dios quiere el bien de su pueblo, amén. Y cuando tú sabes que Dios quiere el bien de alguien y tú buscas a Dios y tú clamas a Dios conforme a su corazón, ¿no? ¿Qué nos enseñó la palabra? No sea mi voluntad, sino su voluntad. ¿Qué dijo de David? Un hombre según su corazón. Una persona que sabe cómo pedirle a Dios lo que Dios quiere hacer. Que sabe cuál es el corazón de Dios en la materia. ¿Sabe que algunas veces tenemos nosotros inconvenientes, incertidumbres en muchas cosas, especialmente con familiares o vidas que conocemos, que no conocen a Dios y se apartan de Dios, o conocen a Dios y viven incongruente a lo que es andar con Dios? Moisés entendía esto y sabe cómo interceder. Moisés entiende también lo que es la ira de Dios. Y conoce también la misericordia y la clemencia de Dios. Dios no es como otros. Y el pueblo no lo sabe. Pero Moisés sí lo sabe. ¿Quién aquí sabe que Dios es en gran manera bueno? Amén. Y que nosotros podemos ir a Él. La única situación a la cual estoy yo apuntando en esta serie es si nosotros vamos a Él. Si verdaderamente hemos aprendido a acercarnos a su presencia, a buscar su presencia. Interceder por otros es parte de esa labor. Tenemos una importante descripción del andar de Moisés en el capítulo 33, pensando en el versículo 7 hasta el 11. Miren esta descripción. Y Moisés tomó el tabernáculo. ¿Tú sabes qué era el tabernáculo? Una tienda. Yo me imagino a Moisés tomando esta tienda ya enrapada, ahí amarrada, y la pone sobre sus hombros. Y lo levantó lejos, fuera del campamento. Éxodo 33, 7. Y le dio un nombre. Lo llamó el tabernáculo de reunión. Y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Imagínate todo el pueblo. Y fuera del campamento, ven a Moisés a agarrar la tienda, ir hasta afuera, y ahí levanta la tienda y le llama, ese es el tabernáculo de reunión, donde se reúne una vida con Dios.
Y versículo 8, y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba y cada uno estaba en pie a la puerta de su tienda. Miraban y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Imagínate que Moisés agarra esta tienda y la lleva hasta afuera y la edifica. Y regresa después un ratico a su tienda. Y en algún momento él se para y ahora va a la tienda para tener un encuentro con Dios, para hallarse en la presencia de Dios. Y todo el pueblo se pasaba a su tienda, en la puerta de su tienda, y miraban no a Dios, sino a Moisés. Y miraban a Moisés en todo ese trayectorio hasta que él salía del campamento y se apartaba a una distancia, pero podían ver hasta cuando él llegaba a la tienda y cuando él entraba en la tienda. Dice versículo 9, y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo y Jehová, aquí está, hablaba con Moisés. Imagínate ver esto. Pero no miles de años atrás, pero hoy mismo. Que tú ves a vidas que aman a Dios, siguen a Dios, buscan su presencia y tú ves cómo son diferentes. Tú oyes cuando hablan y cuando comparten la palabra de Dios porque aman a Dios. Amén. Buscan a Dios y aman a Dios y hablan de Dios. Tienen un encuentro con Dios. Pero lo único que hacen muchos es miran y bueno, hay un hombre de Dios. Hay una vida, una mujer de Dios, una vida que conoce a Dios, pero no se acercan a Dios. Hermanos, eso es derrota, ¿no es? De saber, pero vivir en ignorancia. Mi pueblo perece por falta de conocimiento. De saber que él le puso el rótulo. Este tabernáculo es el tabernáculo de reunión. Aquí nos reunimos con Dios. ¿Quién quiere venir? Lo dice ahí. Cualquiera que busca a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. ¿Está buscando a Dios? Ve al donde Él está presente, amén. Búscalo. Versículo 10, y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. Eso está lindo, pero eso carece de algo. Está lindo que el pueblo reconozca que Dios es temible y que Dios merece adoración. Pero hermanos, Dios no simplemente quiere que entendamos eso y que la adoremos de lejos. Dios quiere que nos acerquemos, amén. Él quiere comunión con su pueblo. Él quiere que nosotros tengamos comunión con Él. He vivido suficiente tiempo para entender la condición del pueblo de Dios y mucho pueblo de Dios sabe quién es su Dios. Saben que Él es bueno, que Él es clemente, que Él es poderoso, pero no lo saben como deben saberlo. Conocen acerca de Él, pero no buscan comunión con Él como deben. Y por no buscarlo a Él, abrir sus Biblias y presentar sus vidas y decir, Señor, háblame en este día. Estoy buscándote a ti. Y que tú experimentes la realidad de que Dios sí habla, que Dios sí dirige, que Dios sí es bueno, que Dios sí es misericordioso. Moisés conocía que el pueblo no andaba piadosamente. Y por lo tanto levantaba el tabernáculo lejos del campamento. No lo iba a hacer delante, en frente del campamento, porque ahí estaba el pueblo corrompido. Y él lo veía, él lo sabía. Pero él decía, pero Dios sí es accesible. Para evitar la ira de Dios caer sobre ese pueblo. Mezclar lo santo con lo profano. Él salía y ponía ese tabernáculo, ponía el rótulo. Aquí es este lugar para reunirnos con Dios. Venga el que quiera venir. Y la mayoría se paraban a su tienda y miraban. Y decían, wow, Dios sí es real. Dios sí es poderoso. Dios sí puede hacer grandes cosas. Pero yo tengo temor. Yo no me atrevo a acercarme. Moisés conocía que
porque el pueblo no andaba piadosamente. Y Moisés levantaba el tabernáculo de reunión a los ojos de todo el pueblo. Cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y de esto vamos a hablar aquí antes de terminar. Pero Moisés le puso nombre a ese tabernáculo, consciente que el pueblo tenía que entender que Dios es accesible. Su presencia estaba delante de ellos, visible, manifestada. Bajaba esa nube y se veía que ahora Dios está ahí. Dios está hablando. Imagínate el pueblo viendo que Dios está hablando. Y lo único que podían hacer es caerse a sus rodillas y adorar, pero no podían, tenían temor de acercarse. Su presencia estaba delante de ellos, visible en una columna una columna de una nube. Y se presentaba a la puerta del tabernáculo. Y todos veían cuando Moisés salía del tabernáculo y miraban en pos de Moisés. Quiero decir esto, amados, Jehová hablaba con Moisés. Jehová estaba presente y el pueblo lo sabía. Y lo que dice en el versículo 10, que cuando esto ocurría, se levantaba cada uno a la puerta de la tienda a adorar. Lo que me hace preguntarme es por qué no iban ellos también y se acercaban a la presencia en el tabernáculo de reunión y buscaban su presencia igualmente. ¿Por qué no? Pero la respuesta es obvia, hermanos. Y ya la vimos, porque el pueblo estaba derrotado. Porque el pueblo estaba ya en una condición donde ellos no trataban con su condición. Estaban fracasados. Y pensaban que merecían el furor y la ira de Dios. Y ciertamente todos merecemos el furor y la ira de Dios, ¿cierto? Pero aquellos que conocen quién es Dios también saben que Dios es misericordioso. Que podemos ir a su presencia, que puedes ir a su presencia. No permitas que tu condición... Hermanos, ¿puedo aplicar esto de una forma muy cotidiana, muy simple? ¿No? Cuando Dios te dice, búscame, búscalo. ¿No? Búscalo. David lo dice, cuando tú dijiste, busca mi rostro, yo dije, tu rostro buscaré. Estamos en la 4ª sesión de esta serie, su presencia. ¿Lo has buscado? Búscalo. Que esta semana sea un momento donde tú dices, Señor, esto es conmigo. Yo tengo que buscar tu presencia. Yo necesito tu presencia, Señor. Tu presencia es indispensable para mí. No quiero identificarme con ese pueblo derrotado. Quiero acercarme a ti. Quiero ver que hay Moiséses en el pueblo, que hay vidas que conocen que Dios es clemente y bueno y misericordioso. Porque el pueblo estaba consciente de su pecado, de su fracaso. Hermanos, puedo decir algo muy simple. La razón que muchos continúan así es porque en vez de poner sus ojos en Dios, en Cristo, en su Salvador, ponen sus ojos en su condición. Y cuando tú pones tus ojos en tu condición, nadie aquí va a tener buenos pensamientos. Todos nosotros somos vidas débiles. El único fuerte entre nosotros es el Salvador. El Evangelio nos lo enseña claramente. Él hizo todo por nosotros. Amén. Ha completado la obra por nosotros. Aún mi debilidad se puede convertir en su poder en mi vida. ¿No? Él manifiesta su poder y su presencia en mi debilidad. Pablo lo entendió. Le he pedido a Dios, mira, trata con esta debilidad, con este aguijón en la carne en mi vida. Y 3 veces me ha dicho, bástate mi gracia. Y concluye Pablo, bueno, entonces me gloriaré en mi debilidad, porque cuando soy débil, Él es fuerte. Pablo no está diciendo me entregaré al pecado, me entregaré a mis debilidades, sino reconoceré que porque yo soy débil y puedo humillarme delante de Dios, Señor, aquí estoy débil delante de ti. Dios se manifiesta fuertemente. ¿Qué tú crees que hacía Moisés al entrar al tabernáculo? ¿Entraba con orgullo? Yo soy Moisés. No. Dice la palabra que era un hombre manso,
humilde. Que cuando él entraba en ese tabernáculo, estoy seguro que esas vidas miraban algo diferente en ese hombre. Una vida que sabía que Dios es grande, que Dios es temeroso, pero sabía que Dios es gloriosamente bueno. ¿Tú sabes que Dios es bueno? Como debes saberlo. Porque el que sabe esto, hermanos, corre a su presencia, busca su presencia. No permite que su condición débil le detenga. Este temor los mantenía distantes de Dios, aunque le adoraban de distancia. Este temor no les permitía acercarse a Dios y mantenían una distancia de Él, no llegando a conocer el carácter y la misericordia y la bondad que debían conocer. ¿Cómo debían de conocerlo acerca de Dios? Amados, tú no tienes que mantener una distancia de Dios. Amén. Tú también puedes acercarte. Es para eso mismo que Dios ha hecho su presencia a través de todas las escrituras manifiesta. Que veamos que Él sí puede ser accesible delante de su pueblo. Y habló con los que le buscan y los que se acercan a Él. Moisés entre ellos. Pregunta, ¿por qué entró Moisés en esta ocasión a hablar con Dios? ¿Por qué? Lo vemos la respuesta en el versículo 12 y el versículo 15. Versículo 12, capítulo 33 de Éxodo. Y dijo Moisés a Jehová, mira, tú me dices a mí, saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo. Tú me estás diciendo, dirige este pueblo. Y se acuerda que él dijo, pero mi presencia no irá con vosotros. Y él está diciendo, un problema tenemos aquí, Señor. ¿Quién está observando esto? Moisés lo está observando. Yo le digo, mira, no te preocupes, anda. Y yo estaré con usted. Y todos estos pueblos los destruiré delante de ustedes. Les daré victoria. Y Moisés poco le importa esa victoria sin Dios. Tener éxito en esta vida sin Dios no es éxito. Pasar esta vida sin muchos problemas y dificultades, hermanos, no es éxito si lo pasamos sin Dios. Pero pasar cualquier tipo de tormenta, dificultad con Dios es mucho más preferible. Porque con Dios experimentamos algo que no se experimenta en este mundo sin Él. Versículo 15. Y Moisés respondió, si tu presencia no ha de ir conmigo, no me saques de aquí. Hermanos, ese es un corazón real y bueno. Un corazón que conoce la bondad y la misericordia y la generosidad, la ternura de Dios. Moisés intercede a Dios por el pueblo buscando que la presencia de Dios no se aparte de ellos. No solamente por sí mismo, porque sí está buscando por sí. Yo no quiero ir si tú no vas. Pero él no quiere que el pueblo se encuentre sin Dios. La presencia de Dios es importantísima. Amén. Indispensable. Él había oído cuando Dios dijo, pero yo no subiré en medio de ti. Esto seguro estremeció a Moisés. Eso es lo que él oyó. Tú sabes que tú puedes oír a una persona hablando y de repente dicen algo y los restos no te importa. Eso es lo que importa. Y seguro que él entendió esto es lo más importante, que tú dijiste. Muchas veces nos has dicho ir y haz esto y lo otro y hemos seguido, pero en esta situación tú has dicho algo diferente. Tú dijiste, ve y haz esto y voy a estar con ustedes y van a derrotar a los jebuseos y todas estas vidas. Pero en esta ocasión tú dijiste que tú no vas con nosotros. ¿Y qué hace Moisés? Edifica la tienda, sale a la tienda y mora con Jehová y le pregunta, Señor, tú me has dicho, nos has dicho esto, pero no me has declarado quién enviarás conmigo. Si tu presencia no ha de ir conmigo, no nos saques de aquí.
Esto seguro lo estremeció. Que no irás en medio de nosotros, Señor. Que no estarás con nosotros, que no podremos contar con tu presencia. No, Señor. Yo puedo oír a Moisés, como dice en este pasaje, él hablaba con Dios como un hombre habla a su amigo cara a cara. No, Señor, no sea así. Que tu presencia no esté distante de nosotros. Esta es la segunda categoría. Una persona que entiende lo que es no tener la presencia de Dios. ¿Entendieron bien? Uno que intercede, Señor. La intercesión aquí es principal, que la presencia de Dios no se aparte. Que la presencia de Dios esté con nosotros. Hermanos, tú sabes que podemos pedir eso. Tú sabes que algunas veces pedimos por las cosas que no debemos pedir. Señor, cuida a mi hijo, cuida a mi hermana. Señor, eso está bien. Señor, cuídalos, protégelos. Pero cuánto más, Señor, que tu presencia esté con ellos. Que ellos vean que tú estás presente, Señor. Que ellos experimenten que tú eres su Dios. Señor, no dejes a tu pueblo. No nos dejes solos. Que tu presencia vaya con cada uno de nosotros. Amén. Por supuesto, aquí nos reunimos, hermanos, en su presencia. Deseando que tenemos su presencia. Amén. No es como si Dios se escapa de nosotros. La realidad es que nosotros somos los que nos apartamos de Él. Dios está presente, pero en este caso Él está mostrando la realidad que ese pueblo, por la forma que viven, están viviendo distante de mí. Esta es la realidad de un pueblo que no busca a Dios. Que nos lleva al último. Vimos ya el pueblo derrotado. Aquí vimos un poco de... el pueblo derrotado está manifestado en este pueblo deslizado y en Aarón. El pueblo segundo, vimos el pueblo intercesor. Ese es Moisés, que se pone en la brecha. Amado, amada, antes de ir al último, ponte en la brecha por otros. Si tú sabes que Dios es como es, inclina tus rodillas y ponte en la brecha. Busca su presencia para que no solamente tú experimentes su presencia, pero para que otros también. Amén. Eso es lo que es la iglesia. Eso es lo que somos nosotros. Nosotros no estamos aquí para mirarnos los unos a los otros, sino para buscar la presencia de Dios. Y con seguro buscar la presencia de Dios para los que no tienen su presencia. Amén. Clamamos por un pueblo ignorante, clamamos por un pueblo perdido, clamamos por aquellos que no son pueblo, que Dios quiere que sean pueblo, clamamos porque Dios alcance a muchas vidas, que su evangelio corra entre nosotros y fuera de nosotros, que llegue a toda criatura, que la palabra de Dios sea oída, que su presencia cause que muchos conozcan su clemencia, su misericordia y su amor. Pero el tercero, lo vemos aquí, es hermoso, pero algunas veces se le pone mucha énfasis. La última presentación aquí es el pueblo temeroso de Jehová, el pueblo temeroso de Dios, y este es representado en Josué. Lo vemos aquí en este pasaje, tú lo has oído, pero quiero presentarlo para que tú entiendas lo que esto significa. Esta es la última que vemos aquí en la última parte del versículo 11. Miren el capítulo 33, versículo 11. Dice, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera con su compañero. Y él volvía al campamento. ¿Quién volvía al campamento? Moisés. Pero el joven, noten joven, Josué, hijo de Nun, su servidor, nunca se apartaba de medio del tabernáculo. Hay una gran pregunta aquí. ¿Cómo es que Josué tenía la valentía, el valor de cuando Moisés salía, él quedarse? El valor de no solo acercarse a su presencia con Moisés, pero también quedarse, no apartarse de su presencia. Yo creo que lo que estamos viendo aquí en el último, el pueblo temeroso de Dios, es que Josué estaba entendiendo algo de la presencia de Dios que todos nosotros debemos entender.
Algo había conocido Josué de su Dios, que le permitía a él, consciente que Dios es temible, todavía acercarse y mantenerse en su presencia. Él es joven. Moisés ha atravesado mucho campo, mucho caminar. Él ha andado con Dios, ha visto a Dios en muchas obras. Lo vio en la zarza ardiente, pero ahora, ¿y qué de la experiencia del joven Josué? Josué está oyendo que Dios habla con Moisés. Y Josué dice, estoy pensando yo, bueno, si él habla con Moisés, quizás yo también, algún momento él hablará conmigo. Quizás él también, tan bueno que no es que Moisés es especial, es que Dios es especial. Que no es que Moisés tiene algo en sí que le permite tener acceso a Dios. La puerta sigue abierta, la tienda sigue diciendo el tabernáculo de reunión para el pueblo de Dios. Pero que Josué entiende, sí, no solamente es llegar aquí, pero es permanecer aquí. Ahora, Moisés tenía que entrar y salir, tenía un labor que hacer. Pero algo estaba ocurriendo que cuando, tú sabes que el pueblo cómo funcionaba, cuando Dios decía, vamos, levantaban sus tiendas y andaban. Y tenían una columna de fuego por la noche, una nube por el día, una columna de nube, y seguían hasta que se paraba la nube, allá alto en el cielo. Y todos construían sus tiendas nuevamente a esperar hasta que Dios dijera cuándo se levantaban. Y cada vez que eso ocurría, Moisés sacaba su otra tienda, la tienda del tabernáculo, y la llevaba fuera del campamento. Y ahí la edificaba. Y ahí estaba, todos veían. Y cuando Moisés salía para ir a esa tienda, todos se paraban y miraban. Y descendía esa nube y se ponía delante de la puerta del tabernáculo. Y veían a Dios hablar. Y este hombre, joven Josué, algo él había conocido de Dios en esa experiencia. Hermano, puedo decirte algo. Algo tiene que haber pasado en tu vida domingo tras domingo, ¿no? Viniendo aquí y viendo que Dios es real, amén, y que Dios es bueno, y que Dios habla, que Dios es glorioso, que su palabra es suficiente. Y la respuesta no es difícil a esa pregunta. ¿Qué le permitía a Josué, este joven, hacerlo? Josué había comenzado a conocer el carácter de Dios. Él empezó a ver. No asumes que Josué también es especial o mejor que algún otro. No es así. No pienses que Josué tenía menos inclinaciones al pecado como tú y yo. No, él igual que nosotros era débil en la carne, pero algo había cautivado su corazón y era el Señor y su presencia. Del momento que él empezó a notar que la presencia de Dios era lo que era, y como Dios hablaba, y como Dios andaba, el joven Josué ya era testigo de las obras poderosas de Dios. Él había visto a Dios obrar. Josué había batallado con su propia espada y visto pueblos destruidos bajo la mano poderosa de Dios. Y Josué había viajado con Moisés desde la base del monte de Sinaí hasta la cima y visto la gloria de Dios descender como una nube. Por una semana entera estar ahí viendo Dios hablar con Moisés. Y parece que Josué se quedaba ahí mientras que los ancianos, Aarón y los otros del campamento, aún Moisés, no, estaban en sus haceres, él se quedaba en su presencia. Seguramente toda esta gran demostración del cuidado y del amor y la gracia de Dios y el propósito de Dios estaban moldeando al joven Josué. No pensemos de Josué como especial, pensemos a Josué como otro modelo para nosotros con el cual debemos identificarnos, amén. Que nosotros miremos nuestra vida y decimos, Señor, yo quiero ser así también. Yo quiero un corazón que no quiera apartarse de tu presencia. Ir al trabajo, hermanos, no implica que tenemos que apartarnos de su presencia. Lidiar con dificultades y problemas en esta vida no implica que tenemos que hacerlo solos, sino con su presencia. Su presencia va con nosotros. Josué no solamente había presenciado
y han participado en los milagros de Dios. ¿Te acuerdas cuando estaban en esa gran guerra y tuvieron que levantar los brazos de Moisés? Y cuando levantaban sus brazos, caían sus enemigos, y cuando se cansaban y tuvieron que Josué y Hur levantar los brazos de Moisés, que estaban derrotados y cansados y no podía más, y descubrieron que él, con solamente ayudarle a este hombre de Dios, Dios derrotaba. Él vio estos milagros, él vio la obra de Dios. Amén. Nosotros hemos visto la mano de Dios. ¿Quién puede decir que no? Amados, la verdad es que podemos ver todo tipo de maravillas a nuestro alrededor, todo tipo de grandes actividades que Dios ha realizado a favor de nosotros y de los demás que conocemos. Y podemos leer las historias bíblicas, escuchar sermones, cantar canciones, hacer buenas obras, hacer todo lo que se espera de nosotros. Pero ¿hemos escuchado nosotros mismos a Dios mismo? Porque eso es lo que estaba pasando con este hombre. Él estaba escuchando a Dios, Dios mismo. Y cuando escuchamos a Dios, hermanos, todo empieza a cambiar. Todo viene a ser diferente. Quiero decirte, hermanos, Dios habla. ¿Tú lo sabes? Dios habla. Aún hoy día. Hebreos capítulo 1, en otros tiempos y de diversas maneras Dios habló y ha declarado su verdad, pero en estos días ha determinado hablar por su propio Hijo Jesucristo. Dios está cercano, Dios con nosotros, ha enviado a su Hijo. Dios es accesible. Ya no estamos hablando de un tabernáculo, no estamos en un templo, un local para ir, sino su presencia está con nosotros. Anda con nosotros. Tenemos acceso a Él. Dios está delante de nosotros. Dios se ha manifestado y aún se manifiesta delante de ti en esta misma hora, en este mismo día. Yo estoy aquí, dice el Señor. Yo estoy en medio de vosotros. Tú sabes que Dios está aquí, amén. Está en tu vida. Él te conoce. Él conoce todo acerca de tu vida. Él sabe tus necesidades, tus debilidades. Pues Él dice, si tú tan solo reconoces que yo estoy contigo y me buscas, te presentas delante de mí. Quieres oír mi voz, quieres oír lo que yo diré a ti. Vendrá el tiempo donde tú irás. Tú sabes cómo pasó la historia con Josué. Josué 1, versículo 5, versículo 6, versículo 8. Y dijo Dios a Josué, como estuve con Moisés, así seré contigo. Nunca te dejaré ni te abandonaré. O sea, es una cosa saber que Dios está con nosotros, y es otra cosa oír a Dios decir eso. Amén. Estaré contigo también. Y le dije, no dejes el libro de la ley que se aparte de tu boca. ¿Cómo voy a estar contigo a través de mi palabra? Tengas cuidado de hacer todo lo que está escrito en la ley. Dedícate a la palabra de Dios y lo que Él dice y que Él hable. Hermanos, su presencia prometida no es nada menos que Dios deseando que tú te acerques a Él. A través de toda la escritura, Él promete que el que se lo busca a Él, lo haya. Santiago lo dice así, acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. ¿A quién está hablando? A pecadores. Pecadores, limpiar las manos, y vosotros los de doble ánimo, purificar vuestros corazones. Afligíos y lamentad y llorad. Vuestra risa se convertirá en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Humillarse delante de Dios, su presencia prometida a todos aquellos que vienen a Él, que se humillan y dicen, Señor, tú eres el necesitado. ¿No? Pues Él ya se ha acercado a nosotros, se ha manifestado incontables veces. Su presencia prometida es una promesa desde antigüedad, desde el principio, el cual podemos percibir aún siendo un pueblo pecaminoso, aún siendo un pueblo distante de Dios. Cualquiera que se encuentre así puede ver que Dios ha ofrecido acceso a Él a través de Cristo. Tenemos entrada a su presencia. Dios no destruye, sino hace su presencia
manifiesta. Me gusta cómo se lo dice a Moisés en este capítulo 33, cuando Moisés tiene este diálogo con el Señor. Dice versículo 14, Éxodo 33, y dijo, mi presencia irá contigo, pero no es solamente su presencia, y dice, y te daré descanso, rest, descanso. Que no tengas que pelear más o batallar más o andar en una manera como el mundo, sino que tú tengas descanso delante de Dios, que andes libremente. Su presencia y la promesa de su presencia es la esperanza de la seguridad que sí te puedes acercar a Dios. Él está no lejos, sino está cercano. Su presencia prometida. ¿Tú sabes que las palabras de Dios siempre se cumplen? Que lo que Él dice, Él lo hace. Que cuando Él nos invita a su presencia, Él en su presencia se mostrará notorio como Él ha deseado. Lo que depende de nosotros es creer. Sí, Señor, tú vas a hacer esto. Sí, Señor, tú vas a obrar en mi vida como yo no he podido obrar en mi vida. Tú vas a hablar a mi vida lo que yo necesito oír y tú me vas a permitir, Señor, descubrir que yo puedo andar contigo porque tú estás conmigo. Quiero invitar a los líderes devocionales que puedan pasar en esta mañana, pero su presencia, hermanos, es lo que necesitamos. Amén. La presencia prometida de nuestro Señor, su presencia prometida.